Estamos intentando un horario de consulta totalmente novedoso, diferente a los que hemos venido haciendo hasta el momento, que es por la plataforma Meet. Así que en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, empieza. Según su posicionamiento, cuáles son las políticas públicas que tendrían que tener continuidad en la actualidad, considerando el modelo de Estado, periodo 2003-2015. Esa es, me imagino, Rocío, que es la pregunta, ¿no? Que tenés inquietud. Ahí veo una pregunta de Rocío, pero dice, es del texto de transición del feudalero y de colonial. Rocío, ahí aclaranos si es esa la pregunta, porque yo tampoco la entiendo. Me parece, disculpen, me parece que la pregunta del práctico está dividida como en dos partes, puede ser uno que hace referencia al texto y otra que hace más relación a las políticas sociales actuales o al análisis de la realidad actual. Me parece que la pregunta está dividida como en dos partes, ¿puede ser? Sí, a mí también no me queda claro, pero me parece que sí, que puede ser. De todos modos, no entiendo como para encuadrarlo un poquito, Rocío, para poderte dar precisiones. Claro. Porque la pregunta 8... a Rocío no le andaba la cámara. Ahí contestó en el chat, sí, es como dicen, perdón. Pero decimos varias cosas, Rocío. Una brújula, Rocío, por favor, Rocío. Por ahí para situar, Rocío, yo la verdad que, bueno, todavía para saber cuál es el foco de tu inquietud, pero la pregunta número 8 invita a que una vez que ustedes sí pueden reconocer, ¿sí? En función de las rupturas y las continuidades que se plantean en el modelo neoliberal, tomando el periodo 2003 al 2015, ¿sí? Donde en el 2003 asume el gobierno de Néstor Kirchner, donde se reactualizan las políticas del Estado benefactor de 1946 con el gobierno peronista de Juan Domingo Perón. Bueno, invita la última parte de esta pregunta a que en la actualidad, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas públicas que consideras que se deberían reeditar? Que vos, es una apreciación más en términos personales, ¿no? Se podría decir. No sé si se entiende, Rocío, ahí lo que más o menos estoy comentando de esta pregunta. Pensando en el momento histórico actual. ¿No? A ver. Sí, ahí dice, sí, sí entendí, gracias, dice en el chat. Yo tengo una pregunta para hacerle a mis compañeras.
Yo tengo una pregunta para hacerle a mis compañeras. ¿Cómo se saca una foto del mosaico? Porque estoy aprendiendo a usar el... Mientras las compañeras estudiantes piensan la pregunta, alguien que me enseñe. No, para tener, qué sé yo, porque quería aprender. Ya una foto. Viste que a tu mano, no sé, en la Sí. izquierda hay como dos personitas, ¿sí? En la izquierda de la compu. Hay como dos personitas, ahí lo ves en mosaico. Ahí nos ves a todos. ¿Lo podés ver, Mari? Sí, No, pero ¿cómo se...? lo que la Marian quiere es una captura. Claro. Ah, No, con la compu. Sí. La tercera. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Fla? te sale una I. Ajá. A ver, ¿qué sale? Bueno, gracias, disculpen. Claro. Profe, Mariana, yo saqué una captura, después se la No, mando. no, en realidad era para ustedes, para que después les quede en el portafolio. Estaba pensando en ustedes, pero no sabía sacarla. Pero Genial, entonces. yo le saqué, yo le saqué, Ah, está bueno porque no se me había yo le saqué, ocurrido. ¿Viste? ¿Cómo Sí. hiciste? Enseñaron, Mirta. yo lo hice porque estoy conectada desde mi celular. Ah, es Entonces, re fácil de teléfono, Mirta. Claro. es que la compu no me funciona bien, entonces me conecto desde el celu. No sé, Yo estoy con la compu del Manu, así que ni tengo idea de qué van los botones. no sé, bueno, en mi computadora sí sale un botón en el teclado que directamente dice PRTSC, no sé qué, bueno, eso te hace solamente la captura solo. Gracias, Bueno, Agustina. ahí, Rocío, disculpen. Nos vas a Hola, encuadrar chicas. con la nube. Hola, Nune. Bueno, sí, me parece que justamente hay como algunas cosas interesantes que ese análisis nos deja en evidencia y que creo que de hecho es lo que también un poco el contexto actual nos deja también como ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con que de alguna manera este concepto de cuestión social que está pensado en relación a la contradicción o a la tensión entre capital y trabajo, generalmente lo que dejó como o puso en el tapete es una única forma de relación de dominación y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el trabajo en la fábrica y el trabajo reconocido como mediante el salario. Entonces, la perspectiva de la Silvia Federici, en un contexto en donde el capitalismo se está reacomodando y en donde ya
también, ¿no es cierto?, las formas de producción han cambiado y las relaciones laborales también, y ya las relaciones productivas no están solamente mediadas ni por el Estado, lamentablemente, ni por la relación salarial, sino que también hay otras formas también de economía, digo, el tema, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el trueque, digo, otras experiencias que también la economía doméstica, y me parece que, bueno, que justamente lo que permite esta perspectiva es poder entender otras formas de explotación de las cuales el capitalismo históricamente se apropió, pero como que no estaban formalizadas dentro de esa relación laboral, salarial. Y que bueno, y que como digo, me parece que justamente por ahí de hecho vienen las grandes demandas hoy en día de igualdad. No vienen exclusivamente desde el lado de lo laboral, desde el lado de lo sindical, sino que justamente vienen de movimientos sociales que plantean otras formas de explotación, como la explotación de la tierra, ¿no?, el ecologismo, la explotación de los cuerpos. El feminismo plantea fuertemente esto. Entonces, creo que viene a complementar, y que la otra visión no está ni mal ni bien, sino que está situada histórica y geográficamente en un lugar en donde el modo de producción y el desarrollo del capitalismo fue distinto. Y entonces tiene que ver en realidad con recuperar esa mirada más localizada en un contexto de colonialidad, o sea, en un país que fue colonizado, en un territorio, en una región que fue colonizada. Y bueno, y también recuperar desde la corporalidad de las mujeres otras formas de explotación que de hecho nosotras sabemos, y es un poco lo que se ve hoy en día con el tema de la pandemia, que bueno, que hay un trabajo que se hace al interior del hogar, ¿no? Y que no ha estado regulado por el Estado eso. Digo, incipientemente han habido cuestiones como la jubilación de ama de casas, que ha venido a ser una forma de ir formalizando esto, pero digo, son relaciones a las cuales el Estado le cuesta un montón llegar por esta justamente división entre lo público y lo privado, que no por nada el feminismo ha sido también tan drástico en decir, bueno, es una división que termina también fortaleciendo estas relaciones de dominación. O sea, pensemos que hay cosas en donde el Estado, ¿no es cierto?, no ha tenido como interés de regular, si no fuera justamente por las demandas de los feminismos. Entonces, creo que nos permite tener una perspectiva de la cuestión social mucho más completa. Y bueno, qué sé yo, lo que está pasando, no solamente con el tema de las mujeres, pero hoy en día también estamos viendo lo que está sucediendo en lugares como Brasil, en lugares también como el mismo Estados Unidos, ¿no? Que históricamente ahí también la cosa se pensaba en relación a esta tensión entre capital y trabajo, y sin embargo están prendiendo fuego estados justamente de Estados Unidos por situaciones, ¿no es cierto?, de violencia racial y todo esto. Entonces creo que justamente ha venido ahora en esta crisis, ¿no?, del Estado capitalista y el Estado entendido, ¿no?, desde esta estructura que lo que ha hecho es regular las relaciones que al capital le han interesado. Bueno, evidentemente hay cada vez más diversidad de sectores que lo que hacen es poner en cuestionamiento este ordenamiento que, bueno, ha servido durante un tiempo, pero evidentemente a costa de mucho sufrimiento y mucha explotación. Va.
En realidad lo que preguntan es que si la nota se sacó 7.50 en el práctico, si la nota va a ser 7.50 u 8. A lo que yo apuntaba era que se promedia en realidad con todos los trabajos prácticos y ahí sí es la nota justa o no. Claro, yo entiendo como la Vero. Ajá. ¿Se entiende? Que recién la última nota, que es la promediada. Claro. Claro, ¿se entiende? Sobre la nota final, que es la promediada, es donde se hace el redondeo. Exactamente. ¿Se entiende, Rocío? ¿Quedó claro? Profe. No, iba a contestarle a Leila que preguntaba cómo sería el punto de la fake news, que es el punto 6. Lo que hacemos hincapié es primero que le explicamos cuál es el concepto y a qué hace referencia esa noticia falsa, que la van a encontrar al pie del práctico, que está especificado a modo de ejemplo, y cuál es el interés que tienen esas fake news. Ahora, en relación al punto A, que dice, piensa y diseña una fake news, elija una estrategia hegemónica y una ruptura. En relación a la primera parte, confesional, filantrópica y del liberalismo e higienismo, pueden ustedes elaborar, por ejemplo, una noticia falsa que diga, por ejemplo, el Estado va a crear una nueva ley para que las iglesias se encarguen de las mujeres víctimas de violencia, y eso sería, por ejemplo, una noticia falsa, porque como estamos en un estado de reconocimiento de derechos, con una perspectiva de género donde se está trabajando la problemática y en reconocimiento con la ley, con la última sanción, entonces, por ejemplo, eso que ustedes pueden diseñar es falso, y, por ejemplo, tampoco vamos a retroceder a que las iglesias, digo, de lo religioso, se encarguen de esta problemática, porque es el Estado el que tiene instituciones específicas que se encargan de diferentes problemáticas. En este caso, el que yo les decía, el de las mujeres. Entonces, ustedes podrían diseñar ese tipo, como por ejemplo, en ese sentido es que es la propuesta. Pueden hacer otra también. Y después, en el punto B, que dice, identifique a qué modelo pertenece esa noticia falsa, también ustedes pueden ver, y cuando ustedes inventen esa noticia falsa, también van a poder ver cómo en la práctica a veces siguen subsistiendo algunas estrategias y que hacen que se forman, que hayan distintas contradicciones. No sé si con eso le contesto. No sé si le quedó claro a Leila. Ah, está bien. Bueno, igual cualquier cosa para los que están conectados. Leila, si vos querés transmitirle a tus compañeros, si después alguno tiene otra duda en relación a algunos puntos, nos pueden escribir a los mails y los vamos a dejar ahí para que las profes se lo puedan compartir.
preguntan En que me el chat hay una Flavia. donde dice Agostina Chini. Hay una compañera que no tiene conexión a internet y me dijo que si podía explicar a qué se refiere la pregunta 2B. ¿Sí? En el trabajo práctico, A ver. pregunta 2B. Dos B. No sé cuál. A ver. Agus, ¿será que tu compañera hace referencia a la pregunta número 2? Porque no hay una 2B. Hay una pregunta número 2. A ver. Ahí la rescata la pregunta. Dice, a lo largo del a lo largo del desarrollo de los temas, hemos planteado por lo menos dos posturas acerca de cómo se entiende la cuestión social. A, en relación a la perspectiva clásica de la cuestión social, ¿por qué el lazo social se vuelve problemático? Rescatando la transición del feudalismo al capitalismo y las diferentes concepciones de pobreza y por ende las acciones que se llevaban a cabo. Y la B, realizar una de las dos miradas donde queden expuestos los elementos centrales de cada una. Chicas, esa pregunta yo no lo tengo aquí, ¿eh? Perdón, Sí, que quede pregunta, expuesta. sí, esos aportes los hizo la FLA, esos últimos aportes. Así que vos, Flavia, podrías orientar ahí, me parece. Bien. Creo que lo interesante de esa pregunta sería que pudiesen, a la luz de los tres textos que hablan de la transición, digo, por ahí algunos, lo que hacen, digo, la realidad de alguna manera es una misma, ¿no? Lo que por ahí se llega a plantear en los distintos textos es la óptica, ¿no? Y un posicionamiento político, ideológico y también histórico. Por ejemplo, el de Fóscolo hace alusión más a las revoluciones, que son y fueron importantísimas. Anderegg hace todo un recorrido más histórico y de hecho es quien rescata más también las relaciones que hubo entre el campesinado y sobre todo entre los artesanos y las artesanas para justamente ir generando esos lazos de solidaridad. Y el texto que escribo, que hace alusión a la perspectiva de Federici, lo que va a poner el foco en realidad es justamente en estos dos mecanismos de explotación, incluida la clase obrera. Lo que pasa es que este es previo, ¿no? Es previo y de hecho el planteo es cómo después la revolución industrial llega a ser lo que es. Pero sería interesante que pudiesen por ahí en la primer parte de la pregunta, que es ver si estas similitudes y estas cuestiones, ¿no es cierto?, que pueden explicar el proceso desde una óptica más integral y por lo que entiendo en la pregunta B, sí hacer como una síntesis de lo que ya como que cada perspectiva focaliza, o sea, qué es lo que cada perspectiva, ¿no es cierto?, puede como justamente situarse y poder hacer evidencia de, bueno, nada, una perspectiva más europea y centrada en la revolución industrial y la clase obrera, que obviamente es un foco importante, y la otra sí ya más desde la perspectiva de justamente cómo después se van articulando las luchas, bueno, de las mujeres contra el feudalismo y también, ¿no es cierto?, las revueltas campesinas y el impacto de la colonización.
parece que apunta un poco a eso la pregunta, a integrar esas dos perspectivas y también al mismo tiempo conocer las diferencias de cada una. Agos, ¿te quedó claro a vos? Sí, me quedó claro, solamente que no alcanza a escuchar bien la segunda. La primera dice la clásica y la segunda de colonial. Bueno, ahí Leila pregunta... Porque hace alusión a esta forma también de comprender la cuestión social y entender que hubieron luchas anticapitalistas que van más allá del movimiento obrero, que de alguna manera hasta se nutren, o sea, se pueden justamente vincular. Y a eso apunta la noción de interseccionalidad, pensar que no es que uno está en una posición o en otra, no es que o soy feminista o lucho por la igualdad de género o lucho contra el racismo y por los derechos, ¿no es cierto?, de la población afro, o lucho por el movimiento obrero, sino que lo que van a decir las mujeres afrofeministas es que somos de alguna manera un entramado de posiciones y de identidades y estamos en sistemas sociales que justamente se han constituido, que es a lo que apuntamos con esta perspectiva, en base a múltiples desigualdades y múltiples opresiones. Entonces es muy difícil después plantear esta cuestión de estoy de un lado, estoy del otro, sino que en realidad estamos atravesados y atravesadas por estas multiplicidades. Entonces ellas utilizan esta noción de interseccionalidad que hace alusión justamente a la intersección de estas múltiples desigualdades, y ellas lo utilizan en términos políticos, por un lado, porque en algún momento histórico la lucha estuvo más compartimentada esto, o sea, o luchaban con el feminismo, pero eran excluidas por ser negras, por las mujeres blancas, o luchaban contra el racismo y eran discriminadas o excluidas por los hombres al interior de los movimientos. Entonces, ¿no es cierto?, empiezan a plantear en esta intersección también esta intersección política. Pero por otro lado también lo que demandan y lo que ponen en evidencia con este concepto es que las respuestas estatales y las respuestas políticas tienen que también tener esta mirada interseccional. Porque nosotras a veces pensamos salidas o estrategias, o digo, el Estado, con un montón de buenas voluntades, pero piensan estrategias de salida, por ejemplo, de la violencia, pero pensando en un modelo de mujer que no se piensa si tiene acceso, ¿no es cierto?, si es una persona con discapacidad, si es analfabeta o no, digo, si es migrante o no, empieza entonces a la necesidad, ¿no es cierto?, de contemplar estas múltiples identidades y desigualdades para que justamente se pueda pensar estrategias de abordaje que hagan que los derechos sean efectivos y no que queden en ese plano de la formalidad. A eso apunta la noción de interseccionalidad y por eso la rescatamos para que siempre tengamos en mente que las personas estamos atravesadas por múltiples desigualdades, porque es muy común después ver en la práctica, no sé, una mujer que va al área de género porque es víctima de violencia y, bueno, pero tiene discapacidad, vaya al área de discapacidad y va la mujer al área de discapacidad. Después en el área de discapacidad, o sea, no sabe leer y escribir, digo, un montón de cosas que hacen que las personas estén después boyando por las distintas instituciones del Estado y tiene que ver con que justamente a veces falta esta mirada, ¿no es cierto?, integral y que de alguna manera entienda que las opresiones se intersectan entre sí y de hecho se refuerzan
sea, entonces a eso hace alusión la perspectiva de la interseccionalidad. ¿Quedó claro? María, abrí la puerta. Sí, yo por ahí agregar que en función de lo que están contando las profes de la interseccionalidad, que nos permita con una de las consignas del trabajo práctico, donde una de las preguntas es poder contextualizar una de las, digamos, premisas que hoy por hoy, en contexto de la pandemia, del COVID-19, esto de quedarse en casa con todo lo que hoy por hoy genera y despierta en nuestra sociedad esta consigna de quedarse en casa. Entonces, bueno, invitarlas e invitarlos a ustedes a que puedan, desde el concepto de interseccionalidad, que tiene que ver justamente con pensar y construir las problemáticas sociales desde categorías sociales que se interrelacionan entre sí, y poder también invitarlas y invitarlos a deconstruir y romper con las obviedades, con el sentido común, con que los problemas se entienden desde una causa-efecto, sino que están atravesadas, como dicen las profesoras, por distintas opresiones, y que eso se visualiza y cómo se construye justamente una problemática, cuáles son los puntos de partida y concibiendo la etnia, la clase, los géneros también. Es importante que esta interseccionalidad se consiga también desde la interrelación, ¿no? Entre distintas categorías sociales que rompen con lo natural, con la mirada biologista, ¿sí? A la hora de abordar los problemas. Entonces, la verdad que el desafío de esa consigna, el trabajo práctico donde hay que recuperar el concepto de interseccionalidad, invita a eso justamente, a cómo hoy por hoy se interpreta, ¿no? Desde sus experiencias y de lo que por ahí han leído también en la teoría, en los textos, esta frase de quedarse en casa, ¿no? En tiempos de pandemia, en tiempos de aislamiento social y obligatorio.
Eso es lo que quería por ahí agregar. No pasa nada. A mí me pasa todo el tiempo, Total. Erika. A mí no. ¿Es la misma Erika López que está en la DINAF? Ay, Erika. Sí, es la misma. Ahora, Bueno, bienvenida, Erika. Genial. Ahí escribieron algo. Claro. sí va a ser. Sí va a salir bien. Bueno. Fue absolutamente unánime. Y creo que de hecho se sumaría más gente, quizás para el próximo también. Uh-huh. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que quizás el martes, Fla, sea lo mejor, porque dicen ahí que el lunes tenemos para consulta de... Uh-huh. Dale. Bueno, está bien. Así también avisamos en los grupos de WhatsApp y todo. Listo. Gracias, igual. Saludos. Chao, igualmente. Chao. Adiós.